Saludos y bienvenidos a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentario de los principales hechos acaecidos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Bueno, el programa de hoy lo iniciamos con una noticia trágica y dolorosa para el periodismo en la República Dominicana y tiene que ver con la muerte de Orlando Gil, un periodista tradicional de larga data, y también del señor Mario Rivadulla, que aunque no era dominicano, pero ejerció el periodismo en la República Dominicana por mucho tiempo y parece que se pusieron de acuerdo y murieron en el día de anoche, precisamente. Murió Orlando Gil y Mario Rivadulla. Señores, hay un tema que nosotros hemos tratado en otras ocasiones, pero siempre tenemos, yo no sé, a veces yo no entiendo cómo son las autoridades, no entiendo el proceder. Yo no sé por qué yo no entiendo casi nada. Yo no sé por qué yo soy tan torpe, tan bruto, que entiendo muy poca cosa de las cosas que pasan en este país. Mira, yo no entiendo por qué la ley de migración se hace tan difícil darle cumplimiento en la República Dominicana. No hay un gobierno que se atreva a enfrentar dos grandes intereses que convergen en la aplicación de la ley de migración y la regularización de la estadía de los hermanos haitianos en el territorio de la República Dominicana. Esto es un asunto que se viene arrastrando desde los años. La situación se ha venido empeorando en los últimos 20 años, pero hace años, desde los años 70, cuando se comenzaron a traer, se abrió la zafra de los ingenios y los propietarios de los ingenios y el propio gobierno de la República Dominicana comenzaron a traer de manera desordenada, sin ningún tipo de regulación, haitianos para el corte de la caña en los ingenios de la República Dominicana. Pero hoy hay una situación en el país no solamente dolorosa, sino pero muy preocupante. Y ustedes saben por qué. Porque hay dos grandes intereses que convergen para mantener el desorden de la presencia haitiana en la República Dominicana. El primer interés es el interés de los grupos económicos de la República Dominicana y los grupos económicos de Haití que mantienen un negocio constante con esa situación. Y el otro problema es el interés que tiene la Embajada de los Estados Unidos en yo no sé si crear, no sé qué diablo es lo que quieren crear aquí en la República Dominicana. Y entonces, del otro lado estamos nosotros los accionantes. Y cuando hablo nosotros los accionantes, hablo de los dominicanos, la gente que trabaja en migración. Esa es una denuncia constante, no solamente del desorden, sino de la violación de derechos a los haitianos de parte de migración. Y yo en ocasiones he llegado a pensar
que los responsables de hacer cumplir la ley de migración en la República Dominicana, que son los funcionarios de migración, a veces actúan como una historia que me contaron en una ocasión. Hace muchos años, cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que es un código eminentemente garantista. Y entonces me hicieron una historia en el sentido de que una persona cometió un delito grave y entonces buscaron un buen abogado y el abogado lo que hizo fue que se puso de acuerdo con la policía para que le dieran una golpiza al tipo. Y el tipo lo dejaron, después que le dieron la golpiza, entonces supuestamente no se lo podían presentar al juez por los golpes que le habían dado y se lo presentaron a los 7 días fue que se lo pudieron presentar al juez. Evidentemente que se estaba violando la Constitución de la República, que establece que son 24 horas y el Código Procesal Penal que establece 48 horas. Entonces, como se le violaron los derechos y fue una acción pública, entonces el tipo el juez tuvo la obligación de ponerlo en libertad, porque evidentemente se le habían violado los más elementales derechos consagrados tanto en la Constitución, en los tratados internacionales, los convenios y el propio Código Procesal Penal. El juez se vio en la obligación de ponerlo en libertad. Y a veces yo pienso que con la gente de migración, a veces yo pienso que suceden cosas muy parecidas. ¿Ustedes saben por qué? Porque ¿qué necesidad tiene migración? Por ejemplo, de meter en la camiona, como dicen, niños de 3, 4, 5, 6, 7 años, junto con personas mayores. ¿Y qué necesidad tiene migración de personas que te dicen, no, yo tengo documentos? No, aquí no es que lo vamos a, ¿cómo es que se dice? Lo vamos a llevar a Dajabón, para que sea en Dajabón. Entonces, que lo puedan sedaciar, como se dice. Y entonces usted en Dajabón, después que lo hayan hecho y a Dajabón, usted presenta la documentación de que usted tiene papeles. Evidentemente que si usted tiene algunos pesos, usted no va para Dajabón. Entonces, yo estoy preocupado, y estoy preocupado porque aquí en el país hay grupos y hay personalidades que evidentemente reciben beneficios en dólares de organismos internacionales y que, mire, le voy a poner un ejemplo. Mire, todo el mundo sabe que la semana pasada en Montecristo, un señor, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero un señor, un hacendado, un señor con más de 80 años, ese señor, unos trabajadores haitianos, para quitarle un dinero y las armas que tenía, lo agarraron, lo amarraron y lo mataron. Y lo picaron y lo enterraron en la finca. De los 3 que participaron, los 3 haitianos que participaron, aquí en La Vega, agarraron 2. Y hay uno que está prófugo. Pero yo quiero leerle con punto y coma la reseña que hace el periódico acento.com de ese hecho.
Atiendan. Dice, capturan en La Vega 2 de 3 que mataron a hacendado en finca en Montecristi. Dice, tras cometer el hecho, enterraron el cadáver y huyeron. Póngale atención. Agentes policiales apresaron ayer en La Vega a 2 de 3 sospechosos que son perseguidos desde el pasado 30 de enero con relación a la muerte de un agricultor para el cual trabajaban y cuyo cadáver enterraron en su finca ubicada en la comunidad Piloto, Guayubín, provincia de Montecristi. El hecho ocurrió el pasado 30 de enero en la comunidad Piloto, Guayubín, provincia de Montecristi. Los detenidos son Willis Teófilo, Willy, de 25 años, y Belle Lois Benje, de 28 años. Los detenidos son acusados junto al prófugo, identificado solo como Soso el Nuevo, de ultimar al hacendado Ángel Danilo Matías, de 80 años, en circunstancias aún no esclarecidas. El personal policial de la Subdirección de Investigaciones Criminales Nordeste actuó en atención a la orden de arresto número emitida por un tribunal competente. La institución del orden precisó que tan pronto se registró el hecho, los agentes policiales iniciaron una intensa labor de investigación y búsqueda hasta ubicar y apresar a los presuntos autores del hecho. Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas vía el Ministerio Público para que se le conozca medida de coerción, mientras que se activó la localización del prófugo conocido como Soso el Nuevo. Miren hasta dónde la complicidad de algunos malos dominicanos y evidentemente de medios de comunicación que están al servicio de esos intereses. Ustedes escucharon en la reseña que se habla de la nacionalidad de los imputados. En ningún momento en la reseña se habla de que son haitianos, de que son esto o de que son lo otro. Simplemente se da la reseña, pero no se menciona. ¿Usted se imagina que hubiese sido lo contrario? Que un dominicano, o 2 dominicanos, 3 dominicanos, matan a un haitiano, o 2 haitianos. Mire, el periódico que hace la reseña hubiese mencionado el gentilicio dominicano más de 10 veces. Y nosotros tenemos pruebas. Porque cuando ha habido problemas entre haitianos y dominicanos y hay un dominicano que se le ha ido la mano, mire, la prensa y los medios de comunicación no se callan con eso. Y yo le pregunto a ustedes, muy pocos de ustedes estaban enterados de esa noticia. Y mire, a un infeliz hacendado de alrededor de 80 años, ese infeliz hacendado, lo asesinaron, lo picaron por pedazos y lo enterraron en su propia finca. Pero no dicen, mencionan esos nombres que ellos se ponen, pero no dicen que son haitianos. Entonces, esa es una de las razones que a mí me preocupan. Y hay una declaración, yo supongo que todos la han visto, del síndico de Dajabón, quejándose y diciendo que en Dajabón ya los haitianos se han apoderado de las principales comunidades. Y ellos son lo que, primero son mayoría, como
como habitante. Y segundo, ellos controlan todo, incluso controlan hasta las actividades de los dominicanos que residen en esa comarca. Pero todo está bien. Y el gobierno lo que dice, no, yo voy a identificar, voy a legalizar a los haitianos que están en el territorio de la República Dominicana. Miren, los haitianos van a seguir viniendo para acá. Y van a seguir viniendo para acá porque cuentan con el apoyo de las autoridades y cuentan con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Pero además, van a venir por una razón lógica. La situación económica de Haití es deprimente. Pero la situación política en Haití, eso es un desorden donde nadie está seguro para nada. Y entonces, evidentemente, que ante una situación de esa naturaleza, usted no le puede pedir a una gente que se quede viviendo en un país así, mientras al lado tiene un país, primero, que ellos dicen que este territorio le pertenece. Segundo, que ellos saben que cuentan con el apoyo de la principal potencia mundial, o por lo menos vamos a seguir diciéndolo, aunque no sea, pero de la potencia que ejerce presión de la manera que sea, para garantizar que los haitianos estén aquí como los chivos sin ley. Donde no pueden ir los haitianos es al territorio de Estados Unidos. Porque en Estados Unidos se le violan los más elementales derechos. E incluso, ustedes recordarán que hace 3, 4, 5 meses, a más tardar, que hubo una avalancha de migrantes por el norte de México hacia los Estados Unidos y salieron unos videos donde agentes de migración de Estados Unidos en unos caballos grandísimos enlazaban a los haitianos, a todos los migrantes, pero especialmente haitianos, con lazo y le daban con un fuete. Eso salió en todos los medios de comunicación, principalmente los alternativos. ¿Y qué ha pasado con eso? Nada. ¿Por qué? Porque lo hizo Estados Unidos. Y Estados Unidos es el único país del mundo que tiene derecho no solamente a violar los derechos humanos de las personas, de las comunidades, de los pueblos y de todo. Estados Unidos cuenta con ese aval porque ellos se han adjudicado ese derecho. Y entonces, por eso ustedes ven que si Estados Unidos dice Pedro Pérez es un demócrata, es un demócrata. Pedro Pérez respeta los derechos humanos. Pedro Pérez respeta los derechos humanos. Por ejemplo, en Colombia, en el 2021, murieron asesinaron a más de 200 líderes sociales. Oiga bien, más de 200 líderes sociales. Pero en las protestas que se hicieron, los muertos alcanzaron alrededor de 40 o 50 muertos. Pero fue en Colombia y el presidente de Colombia es Iván Duque e Iván Duque es un protegido del gobierno de los Estados Unidos porque le sirve a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, en Colombia no se violan los derechos humanos. Colombia tiene un presidente democrático.
No importa lo que mueran en las protestas, en las calles. Ese es un presidente democrático. Ese es un país donde se respetan los derechos humanos. Bolivia tiene un presidente que no goza del aprecio del gobierno de los Estados Unidos porque no le permite a las empresas de Estados Unidos ir a robarse los recursos en Bolivia. Entonces, ese gobierno es antidemocrático, no respeta los derechos humanos, lo acusan de todas las diabluras del mundo. Y si hablamos de Cuba o de Venezuela, ahí es que la cosa es grande. Porque Estados Unidos no solamente tiene el derecho de decir quién respeta los derechos humanos, quién es demócrata o no es demócrata, sino que Estados Unidos también es el que dice el que es terrorista y el que no es terrorista. Sí. Si el gobierno de Cuba, por ejemplo, está en la lista de gobiernos que sirven al terrorismo, pero Arabia Saudita no está en la lista de los gobiernos que sirven al terrorismo. Pero Estados Unidos, que tiene ejércitos privados, mercenarios, para ir a crear incidentes y crear enfrentamiento entre las poblaciones y los gobiernos que no son de su agrado. No, eso no son terroristas. Esos son patriotas. ¿Por qué? Porque esos patriotas sirven a los intereses de los Estados Unidos. En ese mundo, en ese contexto, donde yo digo, bueno, es que este mundo parece que es un cambalache, porque la gente que actúa en esa dirección cuenta con el respaldo y el apoyo de los medios de comunicación, con sus raras excepciones. Y por eso ustedes ven que Estados Unidos miente, pero nadie dice nada. Fueron a Irak con el pretexto, ustedes recordarán, con el pretexto de las armas químicas y el terrorismo, y que Irak, el presidente de Irak era una amenaza para la paz mundial y la seguridad de la región. Y entonces invadieron a Irak. ¿Y qué resultó después? Que no había ninguna arma química, que todo lo que se inventaron era mentira. ¿Y qué pasó? Nada. Y lo hicieron por encima del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y qué pasó? Nada. Ahora tienen más de 4, 5, 6 meses diciendo toda la semana que en esta semana Rusia invade a Ucrania, que la invasión es inminente. ¿Y qué ha pasado? Nada. ¿Y qué va a pasar? Nada. Simplemente porque Estados Unidos quiere tener una base militar en Ucrania para poder tener misiles con cascos nucleares a 5 minutos de Moscú. Y eso atenta contra la seguridad de Rusia. Pero además, que eso viola el acuerdo de Minsk. Y en el acuerdo de Minsk se establece que la OTAN no se va a expandir más. Sin embargo, todos esos países del Báltico, Polonia, Azerbaiyán, todos esos países están en la órbita de la OTAN. Nosotros vamos a seguir esperanzados en que la racionalidad se va a imponer. Y debo decir, en esa dirección, que en el día de hoy el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin,
sostuvieron una reunión de más de 5 horas. Y el primer ministro de Alemania también se va a reunir con Putin en la misma dirección, porque a ninguno de los países europeos le conviene en estos momentos, va a sacar beneficio de un enfrentamiento con Rusia. Y mucho menos Alemania, que está recibiendo más del 50% del gas que consume Alemania, lo está recibiendo de Rusia. Pero Estados Unidos quiere venderle a los países europeos el gas de ellos, que es casi 5 veces más caro que el que le puede vender, que el que le está vendiendo a Rusia. Entonces, esos son los intereses. Por eso ustedes ven que ponen la sociedad mundial en un estado de incertidumbre simplemente por garantizar intereses mercuriales. Porque a eso nosotros hemos llegado en este mundo, en esta sociedad, donde incluso el valor de la vida se ha puesto por debajo del valor de los intereses económicos. Señores, con su anuencia, vamos a una pausa y no se vayan, que tenemos un invitado especial que vamos a hablar de la situación de la justicia en el país y otros temas relacionados. La nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. Los principales signos y síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción en la nariz, boca y lagrimeo, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, malestar general y diarrea. Si presenta fiebre y 2 o más de estos síntomas, visite de inmediato el establecimiento de salud más cercano. Para evitar la enfermedad por coronavirus COVID-19, lávese las manos con jabón y agua y motive a todos los miembros de su familia a hacerlo de manera frecuente. Al estornudar o toser, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo o con el antebrazo. La prevención al coronavirus empieza contigo. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Si quieres comprar o vender una propiedad, comunícate con nosotros. AN Soluciones, lo mejor para ti. Alfonso de Los Ángeles, 809-850-5250. Nicolás Grullón, 809-224-6159. AN Soluciones, lo mejor para ti. Está en Santiago, el centro endoscópico más completo de toda la región. Sendosa, una alternativa eficaz para el diagnóstico y manejo de las enfermedades del tracto gastrointestinal por profesionales de la medicina. Videoendoscopía y videocolonoscopía. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. Calle Independencia número 67, teléfono 829-581-0020. Doctores Joana Grullón y Rubén Santos, gastroenterólogos endoscopistas. Sendosa, centro endoscópico de Santiago. Precisión diagnóstica. En nuestras manos está tu salud. El Boulevard Center es un hotel para aquellos que exigen comodidad, tranquilidad y sobre todo altísima calidad. Para asuntos empresariales y familiares, el Hotel Boulevard Center ofrece habitaciones de clase ejecutiva, dobles y sencillas, y la confortabilidad y servicios de un hotel de ahora. Internet Wi-Fi, bar, parqueo cerrado y seguridad 24 horas. Confía tu tranquilidad a nuestro personal que saben cómo darte el mejor trato. A solo 8 minutos del Aeropuerto Internacional del Cibao, en la Avenida Inver 18 en Moca, Hotel Boulevard Center. Más información 809-578-5559. Continuamos con su programa Visión RD. Señores, hoy contamos con la presencia
del compañero y amigo José Cruz. Nosotros le decimos cariñosamente el Pacha. El Pachacón, no el Pacha, tú sabes lo que te dije. Sí, no te lo voy a decir. No te lo voy a decir por televisión. Mira, sí. Nosotros quisimos invitarte porque he escuchado algunas denuncias públicas que se han hecho donde para mí son cosas insólitas. Pero como yo no estoy en el ejercicio del derecho penal, quise socializarla contigo, que es una persona, un abogado de mucha experiencia. Fuiste fiscal adjunto, ha ejercido el derecho penal por alrededor más de 20 años. 29 años. Una gente que tiene vasta experiencia en el ejercicio del derecho penal. Sí. Y esta mañana que me tocó acompañarlo a ustedes, porque yo también tenía una audiencia penal, que yo no ejerzo el derecho penal, pero era un asunto donde yo estoy íntimamente relacionado y estaba formando parte de los querellantes. Y tuve la oportunidad, cuando estábamos sentados en el banco allá, de que fue un amigo tuyo y te dijo que tenía una orden de libertad de hace 15 días y que la resolución no había salido. Sí. Y anterior a eso, había escuchado un defensor público decir en un programa de televisión, de los programas que se transmiten a través de esta planta televisora, sí, que hay casos que se presentan donde una persona tiene una orden de libertad y que duran 45 y 60 días para salir la resolución. Y yo pienso, a mi humilde entender, que eso no solamente es injusto, sino que es una violación a la Constitución de la República. Derecho, y es una violación a los convenios y los tratados internacionales, sí, que el país es signatario. Sí, yo quiero que tú le expliques a los amigos que ven este programa dentro y fuera del país, ¿eso es verdad? ¿Y cuál es la situación que se presenta con esa situación? Mira, eso es tan así como tú estableces en tu intervención, que nosotros, de ese que tú dices que hace 15 días, casualmente ese proceso lo estoy llevando yo. Ese proceso yo conseguí la variación de la medida en una revisión obligatoria, porque la persona tenía ya 1 año y 2 meses guardando prisión en el CCR de la Isleta Moca, y yo solicité, en virtud del artículo 241, numeral 3, yo solicité el cese a esa medida. Resulta que después que yo solicito el cese a esa medida, el juez me favorece, en virtud de que se había agotado ya en realidad lo que establece el numeral 3, que son los 12 meses, después que ya se le conoce medida de coerción. Y ya hace 2 semanas de eso, ya va para 20 días. Y casualmente esa resolución todavía no ha salido del despacho del juez que conoció ese proceso. No entendemos si es negligencia a veces de los mismos magistrados, negligencia ya por cúmulo de trabajo, o es la secretaria que también falta para ese personal. Yo creo que tiene que faltarle personal, porque no es verdad que una persona que tiene 1 año y 2 meses ya, 1 año y 4 meses ya, 2 meses, sí, 14 meses. Entonces, detenido, ¿cómo es posible que después que tú consigues la libertad, que es un dispositivo de una resolución que son 2 páginas o 3 más o menos, que es lo que emite siempre el juez, todavía a esta altura de juego, yo pensaba que... Y que, escúchame que te interrumpa, sí, para aclarar a la gente que está viendo el programa, y que esa resolución que tú dices que tiene 2 o 3 páginas está montada en el computador, en el sistema, que tiene las motivaciones, que tiene así, referencia de los artículos del Código Procesal Penal y de la Constitución Dominicana.
Entonces, que una secretaria pero que uno pensaba, en 15 minutos... Sí, que uno pensaba que era la voz populi por la estar hablando, que era el pueblo que decía que eso era... que yo mismo lo decía, eso no es posible. ¿Cómo va a ser que una persona, después que tiene una libertad ya mediante una decisión de un juez, que a esta altura de juego todavía en el siglo XXII estamos todavía penando? Porque ¿cómo es posible que a nivel nacional, porque eso se está dando a nivel nacional, no solamente en Moca, que después que el juez falla ahí mismo, en el mismo estrado, después de ahí para preparar y elaborar esa resolución, que como dice mi distinguido amigo Grullón, no es posible que dure tanto tiempo para sacarlo del sistema, porque eso nada más es montarlo ahí al sistema y saqué esa resolución. Yo no sé, porque antes era con una maquinita que se trabajaba y era más rápido, porque cuando estaba Ocha, que era la secretaria titular, y no era verdad que Ocha le iba a dar a una persona que esté cursando prisión durar una semana después que saliera la resolución. De una vez, al mismo día, le preparaba de una vez la resolución, pues me consta, porque son 29 años, tenemos ejerciendo de derecho ya, y ya han pasado demasiadas secretarias por ahí, y no hemos visto tanta negligencia. O sea, eso es ahora que a nivel nacional que está, yo digo que colapsó el sistema jurídico en cuanto al sistema de prevención de los mismos imputados, que le está dando demasiada larga a un proceso, y lo más recomendable en un proceso penal es la prontitud, como yo te decía esta mañana, porque no es verdad que yo esté detenido en una cárcel y me den una libertad y que yo tenga que esperar de que 15 días, un mes o 2 meses para esperar esa libertad que la ejecuta el digno representante del Ministerio Público después que la resolución está hecha y elaborada. Entonces así no podemos seguir. Hemos colapsado en el sentido, porque antes era un sistema inquisitorial que teníamos, que el juez que lo conocía era más rápido también. ¿Tú entiendes? Y por eso fue que colapsó el sistema anterior. Entonces venimos al nuevo Código Procesal Penal para ver si hay una prontitud, a ver si ya Contín Aybar, que era el presidente de la Suprema en aquellos tiempos, que los expedientes duraban hasta 6 años, 7 años, 8 años. Yo pensaba que eso no iba a existir aquí todavía. Y la mayoría de los casos están perimiendo, están prescribiendo en virtud al artículo 148, porque no se le está dando curso a los procesos. Entonces, el cúmulo de trabajo que tienen los tribunales a nivel nacional, eso es penoso. Y si seguimos así, yo pensaba que esto no iba a ser así a esta altura. En mi gobierno, yo pensaba que esto no iba a suceder. ¿Tú entiendes? Mira, en virtud de tu experiencia en el ejercicio específicamente del derecho penal, ¿qué tú crees que se puede hacer? Vamos a olvidarnos de que ese es un mal del país, pero aquí, en el Distrito Judicial de Espaillat, en Moca, ¿qué tú crees que podemos hacer para resolver esa situación? Porque la verdad es que es preocupante. Hay que estar preso. Sí. El que no ha estado preso nunca no sabe lo que es estar preso. No, yo lo que diría que tal vez el presupuesto no le está alcanzando para que haya más empleados. ¿Entiendes? O sea, tienen que nombrar más secretarias. Si ese es el problema, por ejemplo, que no se está llevando a cabo un proceso rápido en materia penal, si falta secretaria en el juez de la instrucción, atención permanente, que den los recursos si es que falta, o que hablen con el sector privado. También nosotros los abogados privados que ejercemos podemos también, si hay que pagar secretario internamente. No lo permiten, hay una resolución. Sí, aunque no lo permita, pero hay una resolución de la Suprema que no permite incluso, por ejemplo, que una oficina de abogados done, por ejemplo, un abanico o un aire, o una lámpara o un bombillo. Porque van a decir que están ya prejuiciados para un proceso que venga posteriormente. O sea, en ese sentido nosotros lo entendemos. Pero que le busquen la solución. Si el presupuesto que no le alcanza al Poder Judicial, en el sentido de pagar, de ellos mismos nombrar más secretarias, tienen que hacerlo. O sea, tienen que buscar o hablar con el mismo gobierno que le pague en realidad el presupuesto, que le desembolse más dinero para que pueda nombrar más secretarias a nivel del país, porque es que no es posible que en un caso penal una persona después de su libertad pueda durar 2 meses, pueda durar 1 mes preso, puede durar 15 días, puede durar 2 semanas. No es posible, porque desde que se te da la libertad a ti, lo más recomendable es que al otro día ya
a más tardar de una vez emitan esa libertad emitida de una vez, y ya si es por el Banco Agrícola, mediante una garantía económica, que se liquide esa garantía, y cuando usted venga ya, o sea, con la resolución, porque tiene que tener la resolución para llevarla al Banco Agrícola. Cuestión de que no pase de un día una libertad. O sea, aquí en Moca, yo no sé, yo creo que en el país, pues yo veo a veces la televisión y veo varios programas quejándose a nivel nacional de que está sucediendo eso en todos los tribunales del país, que la negligencia. Y a veces yo creo que es la falta de vocación de servicio que está impregnando a nivel del país, porque a veces cuando tú tienes vocación de servicio, es difícil que tú no consigas una resolución de un día para otro cuando hay libertad. A mí me notificaron, yo tuve audiencia el 6 de diciembre de un caso también penal, de un 309, de violencia de género. Y hoy fue que me notificaron la decisión. Hoy fue el día 7 de febrero. ¿Cómo es posible que si a ti, por ejemplo, quiere una justicia rápida, quiere una justicia que se pueda desempeñar, que el imputado pueda apelar, que el plazo es de 10 días, en virtud cuando se habla de medida de coerción, y ya las sentencias son, ya cuando se habla de sentencias, son 20 días, que es la diferencia de la medida a las resoluciones que son definitivas? No es posible que a ti te notifiquen del 6 de diciembre, te notifiquen el 7 de febrero. Entonces, ¿cómo vamos a seguir nosotros? Tenemos que seguir luchando por esa persona que está detenida, esa persona que necesita que se le varíe una medida, necesite que se condene si en realidad es culpable, pero que haya una justicia rápida, pronta, ¿tú entiendes? O sea, no se está viendo eso. Entonces, nosotros llamamos la atención de aquí, de la justicia mocana, que es la que nos compete a nosotros dos, que es la que estamos ejerciendo, y a nivel nacional también está sucediendo eso, que hagan lo posible, de que si le van que soliciten ellos mismos ya, si es que le faltan recursos a nivel de los tribunales, para que nombren la secretaria suficiente para que esos casos penales no duren tanto tiempo. Por eso que se está solicitando cese a cada rato, se le está solicitando la prescripción del artículo 44, se le está solicitando la extinción, en el sentido ya de que pasó el proceso de los 4 años, que antes era 3 años, y después que se modificó el Código Procesal Penal con la Ley 1015, vino y se implementó en el artículo 148, se le aumentó 1 año. Todo eso está pasando, hemos colapsado a nivel de justicia. Entonces yo espero que mi gobierno interceda y que comiencen a nivel del país a invertir más en la justicia, y que esos presos que están guardando prisiones, ya sea inocente o sea culpable, tengan un juicio justo, como tú dices, que haya rapidez en la justicia y no sigamos durmiendo en los laureles, como está pasando hoy en día en los tribunales del país. Qué penoso. Nosotros... Doctor. Sí, y tú que estás ejerciendo, que tú conoces también lo que está pasando aquí en Moca, tú puedes también por estos medios llamarle la atención también a la justicia. Yo siempre vivo haciendo cosas aquí porque yo soy brutísimo, yo no entiendo cómo pasan tantas cosas rarísimas en este país, como que nadie dice nada, una indiferencia que hay. Mira, yo quiero tu parecer, porque como yo ejerzo generalmente asuntos civiles inmobiliarios, no, eso también yo me relaciono mucho eso con los empresarios, con los productores, y entonces hay una queja en el sentido de que incluso hay personas que no son abogados y me han hecho una explicación de casos que le han sucedido. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es productor de plátano y él me dice que tiene problemas porque lo tienen de modiganga robándole los plátanos. Entonces él agarra el precio, agarra el tipo. A mí me han tocado casi igualito, pero me está pasando a mí también. Sí. Lo llevan a la policía. Sí, sí. Y entonces, cuando se va a instrumentar el expediente, le dicen, ¿usted tiene algún video? ¿Usted tiene un testigo? Sí, sí.
Pero es agarrándolo con los plátanos en la mano. Que sí. Sí, por eso mismo te estoy diciendo. Que sí. Sí. Entonces, yo no sé, pero percibo como que este Código Procesal Penal es ultra proteccionista, Sí, es decir, protección. demasiado garantista. No, eso que está... Yo pienso que ese código no está acorde con la realidad política, económica y social de la República Dominicana. Y que No, pero es que eso han querido utilizarlo así. Eso no es posible, porque es que el flagrante delito, si ya la persona ve que lo agarra con los plátanos en la mano, en este caso, con su saco lleno de plátanos, y van del Ministerio Público y se lo lleva, ¿qué es lo que debe hacer el Ministerio Público? Instrumentar su denuncia directamente, su medida de cohesión. porque después ustedes, los abogados habilidosos y con mucha experiencia, entonces le arman una serie... No, pero es que el código no te habla a ti de testigo y nada de eso. El código te habla de flagrante delito. Y si ya en realidad, porque eso estaba en el código anterior también, el flagrante delito, eso no fue modificado, esa... Pero es que hay un problema, hay un problema. Sí. Incluso yo siempre he creído que esa disposición Pero que ellos lo dicen, del ellos Código mismos. Procesal Penal viola el principio de igualdad contemplado en la Constitución. ¿Por qué lo viola? El artículo 69. ¿Por qué lo viola? Afectiva tu... Porque, por ejemplo, primero, la víctima tiene que buscar un abogado privado. Sí. El victimario, vamos a decir, el que cometió el delito, el robo, lo que sea, si no tiene dinero, entonces el Estado, con los impuestos que tú pagas y con lo que yo pago... Pero que el Ministerio Público está para darle la primera mano. Porque cuando se habla de la medida de cohesión, el Ministerio Público siempre se va a veces con la víctima, con el denunciante, en este caso la víctima, y no busca abogado. No, pero puede subir a sí mismo. No, pero depende si es una acción pública, si es una acción pública en instancia privada o si es una instancia privada. Sí. Pero yo siempre he dicho que cuando por ejemplo, ese caso de los plátanos, el Ministerio Público tiene facultad de subir con la víctima. Claro. Sí, y ya. Y no necesariamente tiene que buscar abogado. Bueno, pero y lo constituye y prepara él mismo la medida. No, oye, ¿qué es lo que pasa? Es que si tú vas al Ministerio Público como víctima y le dices, mira, José Cruz me robó mi celular, se metió y yo lo vi que me lo robó. Y tú vas al Ministerio Público. El Ministerio Público te dice, instrumenta una querella y deposita. Cuando ellos tienen interés, ellos mismos lo hacen. Pero tú sabes que el Ministerio Público no tiene tiempo. Te estoy hablando que ellos lo hacen, porque yo he llevado varios casos, que yo he entrado después de la preliminar, después que se le ha conocido la medida, y yo he instrumentado mi... Pero eso es acción pública. Si ha sido una acción pública de instancia privada, como el robo. Sí, el 379. Entonces, obligatoriamente, la víctima necesita de la asistencia del abogado privado. Se va uno a la medida, a la preliminar uno va. Mientras que el victimario o el que cometió el delito tiene desde el principio un abogado de la Defensoría Pública que lo pagamos tú, yo y el propio que está siendo defendido en contra, también con sus impuestos, para que defienda el que le causó el daño. Entonces, yo soy de lo que creo que eso viola el principio de igualdad consagrado en la Constitución Dominicana, en los tratados internacionales y en los convenios que el país es signatario. Sí, no, pero es que el mismo juez le pregunta a la víctima, y el abogado suyo le pregunta. Dice, no, yo no tengo abogado, el Ministerio Público es que va a seguir la acción, porque todavía no se ha presentado las pretensiones civiles. Pues las pretensiones civiles las presentas tú en la medida, en la preliminar. ¿Tú entiendes? O sea, cuando el fiscal te notifica la acusación, ahí sí tiene la víctima que buscar al abogado. Entonces, cuando te notifica ya el plazo de los 5 días y 3 días en pretensiones civiles y 5 días para tú hacer el escrito, tú haces entonces tu escrito y solicitas en virtud a las pretensiones que tú quieres que el daño a resarcir. Pero te repito. Pero siempre, normalmente, en la medida de cohesión puede subir independientemente sin abogado la víctima, hasta tanto se le presente que la fiscalía presente la acusación. Puede hacerlo. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, ya después que presente la acusación,
ahí sí la víctima debe estar revestida de un abogado para que lo represente. ¿Y cuánta gente, cuántos empresarios, productores, gente del pueblo tiene los conocimientos para saber lo que es una acción pública, una acción privada, una acción pública de instancia privada, cuando el fiscal te puede representar directamente sin que tú tengas la asistencia de un defensor privado? Es decir, hay una serie de cosas. Pero a veces es negligente del Ministerio Público. El Ministerio Público puede porque hacer. El Ministerio Público, tú lo sabes más que yo. El Ministerio Público tiene tantas limitaciones de recursos humanos, recursos económicos y una serie de cosas. Yo te voy a hacer una pregunta. Tu experiencia te dice, ¿qué te dice? El Ministerio Público no investiga absolutamente nada. ¿Es sentado? Nada, absolutamente nada. Porque el Ministerio Público no tiene los recursos ni el tiempo para eso. No tiene los mecanismos. Entonces, no lo tiene. Este es un sistema de justicia que lo que yo pero entiendo, cuando yo era Ministerio Público, a mí no me daban los recursos para yo hacer la investigación y yo la hacía. Porque hay que tener vocación de servicio. Porque a veces no es el dinero que tú tengas, el dinero es una tontería a veces cuando tú tienes que hacer las obligaciones tuyas. Si tú quieres pasar, que pasaste pasaste sin saber lo que tú hiciste. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Entonces tú lo haces así. Porque, por ejemplo, yo tenía un vehículo y ¿qué hacía yo? Que con el mismo sueldo mío yo costeaba el vehículo de gasolina y todas esas investigaciones que yo hacía, las hacía con mi propio vehículo. No tenía que esperar el Estado que me supliera. Pero hay que tener vocación de servicio, que no está pasando hoy en día. Porque, ¿para qué yo, por ejemplo, en violencia de género, en el gobierno de nosotros, cuando yo era Ministerio Público, no hubo muerte de una mujer en esos 4 años? ¿Tú sabes por qué? Porque había un interés de nosotros, cuando estaba Méndez, Braulio, Ariel Vázquez y Rafa Compré, de nosotros salir al medio a investigar. Nosotros íbamos a los barrios. Méndez me decía, licenciado Cruz, Pachacón, necesito que vaya y me haga un informe de lo que está pasando en La Saona, por ejemplo, cuando había un caso de violencia. Yo iba allí, me sentaba a las 10 de la mañana con la persona. ¿Tú crees que un Ministerio Público de eso hoy en día lo hace? Sentado en violencia de género allí esperando que le lleguen los expedientes, así no. Por eso es que hay muerte a nivel nacional de las mujeres, porque el Ministerio Público no está aplicando lo que se llama el problema de la raíz de lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, por eso es que no se puede erradicar que no hay recursos. Pero si usted asumió una responsabilidad con el Ministerio Público, es verdad que no hay recursos, no hay dinero para tú hacer la logística de lo que tú necesitas. Pero si tú no tienes interés de tú tener vocación de servicio, a veces uno se queda hasta sin el sueldo de uno por uno cumplir, para uno quedar bien en la sociedad. Porque para eso es que se nombra un Ministerio Público, para que haga la investigación, y si el Estado no le da los recursos, busque usted donde sea, pero haga el trabajo, que sea legalmente y que nadie haya una difamación en cuanto a la persona, que usted es serio o no es serio. ¿Tú entiendes? Porque eso se sabe de una vez. Cuando hay un Ministerio Público que está asociándose a la delincuencia, el pueblo de una vez lo denuncia y sabe de una vez, y la misma policía. Cuando yo hacía los operativos y la gente de una vez me abordaba, me decía, magistrado, necesito hablar con usted, pero que no sea con la policía, porque la policía estaba asociada a la delincuencia. Entonces yo le decía, pues vaya por la oficina mía, no me hablen con policía y yo le digo más o menos lo que vamos a hacer. Y por eso era que nosotros agarrábamos la droga, porque si se lo dejaban a la policía y una vez llamaban, decía, Pachacón va para allá hoy, no tengan la droga, que se vea, ¿tú entiendes? Pues se la va a agarrar, ¿tú entiendes? Entonces bueno, eso es lo que te estoy diciendo, que no hay vocación de servicio. Doctor, el tiempo es un problema, pero yo lo voy a invitar porque en la próxima ocasión yo quiero que le demos una orientación a la población de cómo actuar ante determinadas circunstancias. No hay problema. Dónde ir, qué hacer, qué puerta tocar, etcétera, etcétera. No hay Señores, se nos terminó el tiempo. No se vayan, que sigue Entre Jerez. Y de nuestra parte, hasta mañana.